Pero volviendo a mi propósito, diré que por nuestra parte somos víctima de la inconstancia, irresolución, incertidumbre, duelo, superstición, ansia por las cosas venideras, a veces aún después de nuestra vida, de la ambición, avaricia, los celos, la envidia, los apetitos desordenados, furiosos e indomables, de la guerra, mentira, deslealtad, detractación y curiosidad. En verdad, hemos pagado cara la tan decantada razón de que nos gloriamos y la capacidad de juzgar y conocer, si la hemos alcanzado a cambio del infinito número de pasiones de que incesantemente somos presa, dado caso que no queramos también ensalzarnos, como hace Sócrates, de la noble prerrogativa sobre los demás animales a quienes la naturaleza prescribió cierto límite y época en el placer venéreo, mientras que al hombre le dejó amplio campo a todas horas y en todas ocasiones. Del mismo modo que es preferible no dar vino a los enfermos, porque siéndoles originariamente nocivo, rara vez provechoso, se corre el riesgo de dañarles a cambio de la esperanza demasiado problemática de devolverles la salud. Así creo también que sería preferible que no se hubiera otorgado al hombre la facultad de pensar, la comprensión, la perspicacia, en suma, lo que llaman razón, la cual a todos nos fue liberalmente concedida y aprovecha a muy pocos, siendo en cambio altamente nociva para los demás. Cicerón. ¿Qué provecho fue el que alcanzaron Varrón y Aristóteles por el entendimiento peregrino que les adornaba? ¿Acaso los libró de las molestias humanas? ¿Eximióles siquiera de los accidentes a que está sujeto cualquier ganapán? La lógica, ¿procuróles algún consuelo contra la gota? Porque supieran que ese humor tiene su asiento en las junturas, ¿se vieron menos libres de él? ¿Aviniéronse con la muerte por saber que algunos pueblos encuentran en ella contentamiento? ¿Resignáronse con la infidelidad matrimonial por tener noticia de que en algunos países las mujeres pertenecen a varios hombres? Muy por el contrario, habiendo ocupado el primer lugar como sabios, el primero entre los romanos, el segundo entre los griegos, en la época más floreciente de las ciencias romana y griega, ningún indicio tenemos de que disfrutaran de ninguna particular ventaja en el transcurso de sus vidas. Antes bien, el griego tuvo que emplearse en lavar algunas manchas de la suya. ¿Hase demostrado que la salud y los placeres sean más gustosos para los que conocen la astrología y la gramática? ¿Resiste el ignorante con menos ímpetu las embestidas del amor, diría Horacio? ¿Y la vergüenza y la pobreza menos inoportunas? Así estarás exento de enfermedades y flaquezas, así te librarás de preconcepciones y de sufrimientos, y el destino bienhechor te concederá una vida más dilatada y feliz, decía Juvenal. 100 artesanos he conocido y 100 labradores que fueron más prudentes y dichosos que los rectores de universidad. A los primeros quisiera yo asemejar. A mi juicio, la doctrina debe incluirse entre las cosas necesarias para la vida, como la gloria, la nobleza, la dignidad, o cuando más en la misma escala que la riqueza, la belleza y otros méritos que son de verdadera utilidad. Nosotros las damos precio, no a su cualidad intrínseca. Para la vida social apenas si necesitamos otras leyes ni otros preceptos que los que precisan las grullas o las hormigas en la suya, quienes, sin erudición ni ciencia, se conducen de un modo ordenadísimo. Si el hombre fuera sensato, miraría las cosas según la mayor o menor utilidad que procurasen a su individuo. A considerar cada hombre por las acciones y desórdenes que realiza, encontráranse más excelentes y en mayor número entre los ignorantes que entre los sabios en toda suerte de virtudes. Valía más la antigua Roma, así en la paz como en la guerra, que la Roma sabia, causa de su propia ruina. Y aun suponiendo que en todo lo demás fuera idéntica, la hombría de bien y la inocencia pertenecieron a la antigua, pues ambas cualidades sólo se avienen con la sencillez. Mas, dejando a un lado este punto, que me llevaría más lejos de lo que pretendo, añadiré únicamente que sólo la humildad y la sumisión,
engendran los hombres de bien. No es posible dejar al albedrío de cada individuo el conocimiento de su deber. Es preciso prescribírselo, no dejarlo a la elección de cada cual. De otro modo, considerando la variedad infinita de opiniones y razones, nos forjaríamos deberes que nos llevarían a devorarnos los unos a los otros, como dice Epicuro. La primera ley que Dios impuso al hombre fue la de una mera obediencia, una orden sencilla y sin complicaciones en que el individuo nada tuviera que conocer ni que cuestionar, pues el obedecer es oficio propio del alma razonable que reconoce un ser celeste, infinitamente superior y benhechor. De la obediencia y la sumisión nacen todas las demás virtudes, como de la rebeldía emanan todos los pecados. La primera tentación que experimentó la humana naturaleza por mediación del demonio, el primer veneno, nos fue inoculado por la promesa de la ciencia y el conocimiento. Os asemejaréis a los dioses que conocen la ciencia del bien y del mal, dice el Génesis. Las sirenas, para engañar a Ulises y llevarle a sus peligrosos lagos, según Homero refiere, ofreciéronle también el don de la ciencia. El tormento humano es la sed de saber. He aquí por qué la religión católica recomienda tanto la ignorancia como el único camino de obedecer y creer. Cuidad de que nadie os seduzca con las argucias de la filosofía, ni con sutilezas vanas y engañadoras según las mundanas doctrinas, decía San Pablo. Diríase que la naturaleza, para consuelo de nuestra condición miserable y caduca, sólo nos dio como patrimonio la presunción. Así lo afirma Epícteto. Nada hay en el hombre que le pertenezca de una manera cabal, sino el uso de su raciocinio. Humo y viento solo constituyen nuestro patrimonio. Dice la filosofía que los dioses participan de la salud en esencia y de la enfermedad en inteligencia. El hombre, inversamente, posee los bienes imaginativamente y los males esencial y materialmente. Por eso hicimos bien en avalorar las fuerzas de nuestra fantasía, pues todos nuestros bienes no son más que sueños. Ved una muestra del orgullo de este calamitoso animal. Nada hay, dice Cicerón, tan dulce como la ocupación de las letras, por virtud de la cual la infinidad de las cosas, la inmensa magnitud de la naturaleza, los cielos, la tierra y los mares no son descubiertos. Ellas son las que nos enseñan la religión, la moderación, la grandeza de ánimo, las que arrancaron nuestra alma de las tinieblas para mostrarla todas las cosas altas, bajas, primeras, últimas y medias. Las letras nos procuran los recursos de vivir dichosamente y hacen que transcurra nuestra vida sin dolores ni pecados. Creeríase que es del Dios vivo y todopoderoso de quien así se habla, y si consideramos los efectos, 1000 mujercillas de aldea vivieron una existencia más sosegada, dulce y tranquila que la suya. Sin duda fue un dios, oh noble Memnio, quien habló el primero de esa comprensión admirable de la vida que nosotros llamamos sabiduría, quien con arte prodigioso sacó la vida de los mares agitados y de las impenetrables tinieblas, la luz serena y clara. Lucrecio 5:8. Palabras hermosas y llenas de magnificencia. Mas, sin embargo, un accidente bien ligero puso el entendimiento del que las trazó en estado más lamentable que el de un pastor, a pesar de ese Dios tan decantado y de su divina sapiencia. Nota. Lucrecio, que en los versos precedentes habla tan pomposamente de Epicuro y su doctrina, un brebaje que le suministró su mujer o su amada trastornó tan fuertemente su razón que la violencia del mal no le dejó sino algunos intervalos de lucidez que aprovechó para componer su poema, llevándole por fin al suicidio. Fin de la nota. De la misma descarada presunción es lo que promete Demócrito cuando dice: voy a hablar de todas las cosas,
y el ridículo título que Aristóteles aplica a los hombres cuando los llama dioses mortales, y la opinión de Crisipo sobre Dion, de quien decía que igualaba a Dios en virtud. Séneca dice que si bien debe a Dios la vida, de su individualidad exclusiva depende el bien vivir. Idea orgullosa, análoga a esta. Con razón nos enorgullecemos de nuestra virtud, lo que no sucedería si lo hubiéramos recibido de un Dios y no de nosotros mismos, decía Cicerón. Séneca asegura también que la fortaleza del sabio es la misma que la de Dios, solo que trasplantada en la humana debilidad por donde el hacedor no supera. Tan temerarios principios abundan de un modo estupendo. A ningún hombre ofende tanto el verse comparado con Dios como contemplarse deprimido en el mismo rango que los demás animales, prueba evidente de que guardamos mayor celo por el propio interés que por el de nuestro Creador. Es preciso pisotear esta vanidad estúpida y sacudir de una manera viva y arrojada los ridículos fundamentos en que se basan tan falsas opiniones. En tanto que el hombre crea poder disponer de alguna fuerza, jamás reconocerá lo que a su dueño debe. Sus ilusiones no tendrán límites, menester será presentarle al desnudo. Veamos primeramente algún ejemplo de su filosofía. Dominado Posidonio bajo el peso de una enfermedad tan dolorosa que le hacía retorcerse los brazos y castañar los dientes, creía burlarse del sufrimiento, exclamando contra aquella: «Es inútil que así me tortures, pues no diré que seas un mal». Lo mismo experimentaba los efectos que mi lacayo, pero desafiábalos para poner de acuerdo al menos la lengua con los principios de su secta. Haciendo el bravucón con palabras altivas, no debía sufrir de hecho, pensaba Cicerón. Encontrándose Arcesilao enfermo de gota, Carnéades, que le fue a ver, quiso alejarse embargado por el sentimiento, pero el paciente le llamó y mostrándole los pies y el pecho, dijo: «Nada pasó de los primeros al segundo, mi pecho se mantiene a maravilla, puesto que se da cuenta de experimentar el mal y quisiera desembarazarse de él, mas no por ello el corazón se aflige ni se abate». Serenidad más afectada que verídica a mi entender. Afligido Dionisio Heraclotes por una vehemente irritación de los ojos, vióse obligado a prescindir de sus resoluciones estoicas. Mas aun cuando la presencia de ánimo produjera los efectos que esos filósofos declaran, rebajando la fuerza de los infortunios que nos circundan, ¿qué hace la ciencia que la ignorancia no realice con mayor pureza y evidencia? El filósofo Pirro, que corría en el mar los azares de una tormenta impetuosa, exhortaba a los que le acompañaban para que no entrasen en cuidados, a que imitasen el ejemplo de un cerdo que mira la tempestad tranquilo. La filosofía, en último recurso, presenta a nuestra consideración, para que los imitemos, los ejemplos de un atleta o de un mulatero, quienes ordinariamente ni temen la muerte ni ningún tormento, y son capaces de firmeza mayor de la que la ciencia proveyó jamás a ningún hombre, que por inclinación natural no estuviera naturalmente predispuesto a la fortaleza. ¿Cuál es la causa de que se pueda cortar los tiernos miembros de un niño o los de un caballo con mayor facilidad que los nuestros, sino la ignorancia? ¿A cuántas personas puso enfermas la sola fuerza de la imaginación? Frecuente es ver gentes que se hacen purgar, sangrar y medicinar para curar males que no existen, sino solo en su imaginación. Cuando los males irremediables nos faltan, la ciencia nos procura los suyos. Tal color de la tez presagia una fluxión catarral. Las estaciones cálidas acarrean la fiebre. Esa cortadura de la línea vital de la mano izquierda os advierte que presto seréis víctimas de alguna seria indisposición. La ciencia, en fin, va derechamente contra la salud misma. La alegría y el vigor de la juventud no pueden caminar unidos. Es preciso extraer la sangre, aminorar la fuerza, por temor de que el exceso de vida no os perjudique a vosotros mismos.
Comparad la existencia de un hombre víctima de imaginaciones tales con la de un labrador que se deja llevar conforme a sus naturales apetitos, que mide las cosas con arreglo al estado actual en que se encuentra, sin pronósticos ni ciencia, que no está enfermo, sino cuando realmente tiene el mal encima. Mientras el otro tiene la piedra en el alma antes de tenerla en los riñones. Como si no tuviera ya tiempo para sufrir la enfermedad cuando realmente ésta sea llegada, hay quien la anticipa y la toma la delantera. Innumerables son los espíritus a quienes arruinan la propia flexibilidad y fuerza. Ved la mutación que ha experimentado por su propia agitación uno de los ingenios más juiciosos y mejor moldeados en la pura poesía antigua, superior en esto a todos los demás poetas italianos que jamás hayan existido. ¿No tiene que estar reconocido a la vivacidad que le mató, a la claridad que le cegó, al acertado y constante ejercicio de sus facultades que le dejaron sin razón, a la curiosa y laboriosa investigación científica que le condujo a la estupidez, a la rara aptitud para los ejercicios del alma que le dejaron sin alma ni ejercicio? Experimenté más despecho que compasión al verle enferrara en tan lastimoso estado. Sobreviviéndose a sí mismo, desconociéndose y desconociendo sus obras, las cuales vieron la luz sin que él las revisara, aunque las tuviera delante de sus ojos, aparecieron sin corregir e informes. Nota: Montaigne vio en esta ciudad, en noviembre de 1580, a Torcuato Tasso, autor de la Jerusalea Libertada, que fue encerrado en un manicomio en Santa Ana en marzo de 1579 y no salió hasta el mes de julio de 1586. Fin de la nota. ¿Queréis que el hombre viva sano, que se gobierne ordenadamente y se mantenga en postura segura y firme? Envolvedle en las tinieblas, en la ociosidad, e inoculadle la pesantez de espíritu. Precisa que nos estupidicemos para penetrar en los dominios de la prudencia, y que nos dejemos deslumbrar para ser guiados. Y si se me repone que la ventaja de ser poco sensibles a los dolores y a los males lleva consigo el inconveniente de hacernos menos delicados para el disfrute de los bienes y los goces, diré que así es en efecto, mas la miseria de nuestra condición es causa de que tengamos más ocasiones de huir los males que de gozar los bienes. Y el placer mayor no nos produce tanto efecto como el dolor más ligero. Los hombres son menos sensibles al placer que al dolor, decía Tito Livio. Nos impresiona un ligero arañazo que apenas se marca en la epidermis. Somos insensibles a los goces de la buena salud. Hay quien se alegra de que no le atormente la pleuresia o la gota. Mas, de ordinario, vivimos indiferentes al placer de estar sanos, de sentirnos fuertes y vigorosos. Nuestro mayor bien es la privación del mal. Por eso, la secta filosófica que colocó el placer en primer término hízolo consistir en la ausencia de dolor. La ausencia del mal es la mayor suma de bien que el hombre puede esperar, como decía Ennio. El mismo cosquilleo y aguzamiento que se encuentra en ciertos placeres y que parece transportarnos a un estado superior a la salud y a la ausencia de dolor, ese goce activo que se mueve, que nos inflama y nos muerde, tampoco alcanza más allá que a la ausencia del dolor mismo. El apetito que nos empuja hacia las mujeres obedece solo a la necesidad de expulsar el malestar que nos produce el deseo ardiente y furioso, y no busca otra cosa más que saciarlo y ganar la calma, quedándose libre de la fiebre. Lo propio acontece con los otros placeres. Así que, si la simplicidad nos encamina a preservarnos del mal, nos conduce a un estado dichoso, dada nuestra naturaleza. Mas no hay que suponerla tan aplomada que sea absolutamente incapaz de sentimientos, pues Crantor tenía razón al combatir la insensibilidad de Epicuro de ser tan profunda que la acometida misma y el nacimiento de los males no hicieran en él la menor huella.
Yo no alabo esa insensibilidad que no es posible ni deseable, decía. Me conformo con estar bien, pero si caigo enfermo, quiero saber que lo estoy. Y si se me aplica el cauterio o se me opera con el bisturí, quiero sentir sus efectos. Quien desarraigara la noción del dolor, extirparía igualmente la del placer, y en conclusión, aniquilaría al hombre. Esta calma producida por el abuso de los placeres no puede alcanzarse sino a costa de grandes estragos, del embrutecimiento del espíritu y del abatimiento del cuerpo, decía Cicerón. El hombre participa del bien y del mal. Ni el dolor debe siempre huirse ni marchar constantemente en seguimiento de los placeres. Constituye un argumento poderoso en pro de la ignorancia el que la ciencia misma nos arroje entre sus brazos cuando no encuentra a mano el medio de hacernos superiores al peso de los males. La ciencia se ve obligada a transigir con nuestra libertad, encomendándonos a la ignorancia y cobijándonos bajo su protección para ponernos al abrigo de los golpes y de las injurias de la fortuna. ¿Qué otra cosa significa el precepto de apartar nuestra mente de los males que nos agobian para convertirla al recuerdo del placer perdido? Ni el servirnos para el consuelo de los males presentes del recuerdo del placer que en otro tiempo disfrutamos, ni el llamar en nuestro auxilio la alegría desvanecida para oponerla a la que nos tortura. Para levantar el ánimo de los enfermos hay que hacerles desechar los pensamientos tristes y distraerlos con ideas placenteras, decía Cicerón. Así pues, donde la fuerza le faltan, pretende emplear el artificio y hacer ejercicios gimnásticos allí donde le faltan el vigor del cuerpo y la fuerza de los brazos, pues no ya el filósofo, al más simple mortal que siente los efectos de la fiebre, ¿qué alivio le procurará el recuerdo de la dulzura del vino griego? Entiendo que esto servirá más bien a empeorar la situación. El recuerdo de la dicha pasada duplica la desdicha presente. De igual naturaleza es este otro consejo que la filosofía recomienda. Guárdese solo en la memoria el recuerdo de la dicha extinta y bórrense las penas que sufrimos. Como si de nuestro albedrío dependiera la ciencia del olvido. Otra prueba de nuestra insignificancia. Dulce es traer a la memoria el recuerdo de los males pasados, decía Eurípides. ¿Cómo? ¿Y la filosofía, que debe hacerme fuerte para combatir los azares de la fortuna, que debe templar mi ánimo para pisotear todas las humanas adversidades, cae también en la flojedad de hacerme esquivar las desventuras por medio de esos rodeos ridículos y cobardes? Porque la memoria nos representa no precisamente lo que queremos, sino lo que buenamente le place, y nada se imprime de un modo tan vivo en nuestra mente como aquello que deseamos olvidar. Es un excelente remedio para guardar y grabar en nuestra alma algún hecho el pretender olvidarlo. Es falso este principio de Cicerón. De nosotros depende dar al olvido las ideas cuyo recuerdo nos aflige y recordar las que nos regocijan. Pero este otro es verdadero. Recuerdo muchas cosas que quisiera olvidar y no olvido otras muchas que quisiera no recordar, decía Cicerón. ¿De quién es este principio? De aquel que el único que entre todos se atrevió a llamarse a sí mismo sabio, Epicuro. Aminorar y desalojar la memoria no es seguir el verdadero camino de la ignorancia. Superior a todos los demás hombres, a todos los eclipsó con la luz de su genio, radiante como el sol, que oculta a nuestra vista los demás astros. Lucrecio 3, 1056. Igualmente vemos otros preceptos análogos por virtud de los cuales se nos consiente tomar prestadas del vulgo ciertas apariencias frívolas, siempre y cuando que nos sirvan de consolación y contentamiento. Donde no pueden curar la herida, se conforman con adormecerla y paliarla.
Yo creo que si en la mano de esos filósofos estuviera disponer de algún medio con que socorrer el orden y la firmeza en una vida que se mantuviera tranquila y plácida, merced a alguna débil enfermedad del juicio, la aceptarían de buen grado. La ignorancia no es para nuestros males sino un débil remedio, decía Séneca. Encontraríanse muchos filósofos del parecer de Licas, quien, a pesar de vivir una existencia ordenada, dulce y apacible, rodeado de los suyos, no faltando a ninguno de sus deberes, ni para con su familia ni para con los extraños, preservándose a maravilla de las cosas que podían serle perjudiciales, había tomado la manía, por algún ligero trastorno de sus sentidos, de creer que se encontraba en todo momento en los espectáculos y en los teatros, y que presenciaba la representación de las mejores comedias. Luego que fue curado por los médicos de aquella ilusión, faltó poco para que les armase un proceso, con objeto de que le restablecieran en la dulzura de sus pasadas imaginaciones. «Oh amigos», exclamó, «por favorecerme me habéis dado la muerte, me habéis arrebatado la dicha, apartando de mi mente y contra mi deseo el error dulcísimo en que yo vivía». Horacio, Epístolas 2, 138. Situación análoga a la de Trasilao, hijo de Pitodoro, que creía que todos los navíos que salían del puerto de Pireo y todos los que llegaban hacían los viajes exclusivamente para su provecho. Alegrábase cuando no ocurrían averías a los barcos y acogía con júbilo la llegada de cada uno. Su hermano Crito hízole recobrar la sensatez, pero Trasilao echó de menos el estado en que había vivido anteriormente, el cual contribuía a su felicidad. Es lo que dice este verso griego antiguo, que es mucho más ventajoso no ser tan avisado. Y el Eclesiastés añade que al exceso de sabiduría acompaña el exceso de pena. Quien adquiere la ciencia, adquiere también trabajos y tormentos. El hecho mismo en que la filosofía conviene en general, el último remedio que recomienda a toda suerte de desdichas, que consiste en poner fin a la vida cuando no podemos soportarla. Si la existencia te es grata todavía, sopórtala. Si de ella estás cansado, sal por donde quieras. El dolor te molesta, te desgarra acaso, sucumbe ante él si te encuentras indefenso. Mas si te hallas cubierto con las armas de Vulcano, es decir, provisto de fuerza y animoso, resiste. Las primeras palabras modificadas son de un pasaje de Séneca, las restantes son de Cicerón. Y esta orden de los griegos a los que invitaban a sus festines, que beba o que se vaya, que suena más propiamente en la boca de un gascón que en la de un orador romano, porque el primero cambia fácilmente la V en B. Si no sabes conducirte como es debido, cede el puesto a los que saben. Ya comistes, ya bebistes, ya te divertiste bastante. Más vale que te retires a tiempo antes de que tus flaquezas te lleven a ser la irrisión de la gente moza, en quien es más natural la vida alegre. Horacio, Epístolas 2, 213. ¿Qué viene todo esto a significar sino la confesión de su impotencia y la recomendación no sólo de la ignorancia para ponerse a cubierto, sino de la estupidez misma, de la insensibilidad y del no ser? Cuando la vejez anunció a Demócrito que comenzaban a languidecer las fuerzas de su mente, él mismo, por movimiento espontáneo, entregó su cabeza a la muerte. Lucrecio 3, 1152. Tal era el parecer de Antístenes, que creía en la necesidad de aprovisionar juicio para obrar con cordura, o cuerda para ahorcarse, y el de Crisipo, que aseguraba a propósito de un verso de Tirteo que era preciso acercarse a la virtud o a la muerte. Crates decía que los males del amor se curaban con el hambre y con el tiempo, y a quien ambos medios deplacían recomendábale la cuerda. Sexto, de quien Plutarco y Séneca hablan con gran encomio, lo abandonó todo para consagrarse exclusivamente al estudio de la filosofía, y decidió arrojarse al mar,
viendo que sus progresos eran demasiado lentos y tardío el futuro. Como la ciencia le faltaba, se lanzó a la muerte. He aquí cuáles eran los términos de la ley estoica en este punto. Si por acaso aconteciese a alguno una desgracia irremediable, el puerto está cercano y el alma puede salvarse a nado fuera del cuerpo, como apartada de un esquife que se va a pique, pues el temor de la muerte, no el deseo de vivir, es lo que al loco retiene amarrado al cuerpo. Del propio modo que la sencillez de alma hace la vida más grata, truécase también en más inocente y en mejor, como dije antes. Los ignorantes y los pobres de espíritu, dice San Pablo, se elevan hasta el cielo y lo disfrutan. Nosotros, en cambio, con todo nuestro saber, nos sumimos en los abismos del infierno. Y no hablo de Valiente, enemigo jurado de la ciencia y de las letras, ni de Licenio, ambos emperadores romanos que llamaban a aquellas pestes y veneno de toda nación bien gobernada, ni de Mahoma, que según he leído prohibió a sus sectarios el estudio de las ciencias. El ejemplo del gran Licurgo y su autoridad por todos reconocida merecen ser tenidos en cuenta. En aquella maravillosa organización lacedemonia, tan admirable y durante tanto tiempo floreciente, estado feliz y virtuoso, si los hubo, fue desconocido el ejercicio de las letras. Los que vuelven del Nuevo Mundo, descubierto por los españoles en tiempos de nuestros padres, nos testimonian cómo esas naciones, sin leyes ni magistrados, viven mejor reglamentadas que las nuestras, donde se cuentan más funcionarios y leyes que hombres desprovistos de cargos, y que tienen el seno y las manos llenos de emplazamientos, peticiones, informaciones y cartas de procuración, marchan cargados de sacos llenos de glosas, consultaciones y procesos. Gracias a ellos, el desdichado pueblo nunca está tranquilo en sus hogares, viéndose circundado por una turba de notarios, abogados y procuradores. Orlando Furioso, canto 14, estancia 84. Decía un senador de los últimos siglos de Roma que el aliento de sus predecesores apestaba a ajos, pero que el estómago guardaba el perfume de las conciencias honradas, y que al contrario sus conciudadanos olían bien exteriormente, pero por dentro hedían en fermento toda suerte de vicios, lo cual vale tanto a lo que se me alcanza como si se dijera que los adornaban saber y competencia grandes, pero que la hombría de bien brillaba por su ausencia. La rusticidad, la ignorancia, la sencillez, la rudeza marchan de buen grado con la inocencia. La curiosidad, la sutileza, el saber arrastran consigo la malicia. La humildad, el temor, la obediencia y el agrado, que constituyen las piedras fundamentales para el sostenimiento de la sociedad humana, exigen un alma vacía, dócil y poco prevalida de sí misma. Los cristianos saben a maravilla que la curiosidad es un mal inherente al hombre, y el primero que causó su ruina. El deseo de aumentar la ciencia y la sabiduría fue la causa de la perdición del género humano. Fue el camino por donde se lanzó a la perdición eterna. El orgullo nos pierde y nos corrompe. El orgullo es el que arroja al hombre del camino ordinario, lo que le hace adoptar las novedades y pretender mejor ser jefe de un rebaño errante y desviado por el sendero de la perdición, ser preceptor de errores y mentiras, que simple discípulo en la escuela de la verdad, dejándose guiar y conducir por mano ajena al camino derecho y hollado. Es lo que declara esta antigua sentencia griega. La superstición sigue al orgullo y le obedece como a su padre. Oh presunción eterna, cuantísimo nos imposibilitas. Luego que Sócrates fue advertido de que el Dios de la sabiduría le había aplicado el dictado de sabio, quedó maravillado, y buscando e investigando la causa, como no encontrara ningún fundamento a tan divina sentencia, puesto que tenía noticia de otros a quienes adornaban la justicia, la templanza, el valor y la sabiduría como él, y que a la vez eran más elocuentes, más hermosos y más útiles a su país,
Dedujo que la razón de que se le distinguiera de los demás y se le proclamara sabio residía en que él no se tenía por tal, y que su Dios consideraba como estupidez singular la del hombre lleno de ciencia y sabiduría, que su mejor doctrina era la de la ignorancia, y la sencillez la mejor ciencia. La divina palabra declara miserable al hombre que se enorgullece. Lodo y ceniza, le dice, ¿quién eres tú para glorificarte? Y en otro pasaje, Dios hizo al hombre semejante a la sombra, de la cual, ¿quién juzgará cuando por el alejamiento de la luz aquella sea desvanecida? No somos más que la nada. Estamos tan lejos de que nuestras fuerzas puedan llegar a concebir la grandeza divina, que entre las obras de nuestro Creador, aquellas llevan mejor el sello de la magnificencia y son más dignas del Ser Supremo, las que menos están a nuestro alcance. Constituye un motivo de creencia para los cristianos el encontrar una cosa increíble. Más está de parte de la razón cuanto más se aleja de la humana razón, pues si fuera conforme a ésta ya no sería milagro, y si fuera análoga a otra no llevaría ya el sello de la singularidad. Ignorando es como mejor se llega a conocer a Dios, decía San Agustín. Y Tácito, por lo que hace a las cosas que vienen de la divinidad, es más noble y más reverente creer que saber. Y Platón entiende que hay alguna levadura de impiedad en el inquirirse con curiosidad extremada de Dios, del mundo y de las causas primeras de las cosas. Es difícil que un hombre descubra quién es el creador del universo, mas, aunque lo descubriese, no podría darlo a conocer a los demás hombres. Cicerón. Nuestros labios profieren las palabras poder, verdad, justicia, que encierran la significación de algo grande, pero esa grandeza de ningún modo la vemos ni la concebimos. Decimos que Dios teme, que Dios monta en cólera, que Dios ama. Expresando cosas divinas con palabras humanas, según Lucrecio, son esos atributos que no pueden residir en Dios conforme lo suponen nuestras mezquinas facultades, ni podemos tampoco imaginarlas a la altura de la grandeza en que Dios las reúne. Solo Él puede conocerse y ser intérprete de sus obras. Si se nos muestra, es para rebajarse, descendiendo en nosotros que nos arrastramos sobre la tierra. Siendo la prudencia la elección entre el bien y el mal, ¿cómo puede convenir a Dios, a quien ningún mal amenaza? ¿Cómo la inteligencia y la razón de que nos servimos para llegar de lo incierto a lo evidente, puesto que para Dios nada hay desconocido? La justicia, que recompensa a cada uno según sus merecimientos, la que fue engendrada por la sociedad de los humanos, ¿cómo puede residir en Dios? Ni la templanza, que es la moderación de los apetitos del cuerpo, los cuales nada tienen que ver con la divinidad. La fortaleza en el soportar el dolor, el trabajo, los peligros, no le pertenecen tampoco, que ninguna comunicación ni acceso tienen para con él. Por eso Aristóteles le considera exento por igual de virtudes y de vicios. Él está libre de movimientos de debilidad y de violencia porque estas cosas son propias de naturalezas frágiles, decía Cicerón. La participación grande o pequeña que en el conocimiento de la verdad tenemos, no la adquirimos con nuestras propias fuerzas. Dios nos lo probó sobradamente escogiendo a personas humildes, sencillas e ignorantes para instruirnos en sus admirables designios. Tampoco alcanzamos la fe por virtud de nuestro esfuerzo, porque la fe es un presente purísimo de la liberalidad ajena. No por la reflexión ni con la ayuda del entendimiento acogemos la religión, sino merced a la autoridad y mandamientos ajenos. La debilidad de nuestro juicio nos ayuda más que la fuerza, y nuestra ceguera más que nuestra clarividencia. Con el auxilio de nuestra ignorancia, más que con el de la ciencia, logramos tener idea de la divina sabiduría.
No es maravilla que a nuestros medios naturales y terrenales sea imposible lograr el conocimiento sobrenatural y celeste. Pongamos solo de nuestra parte obediencia y sumisión, pues, como nos dice la divina palabra, acabaré con la sapiencia de los sabios y echaré por tierra la prudencia de los prudentes. ¿Dónde está el controversista del siglo, el sabio, el censor? ¿No redujo Dios a la nada la ciencia mundana? Y puesto que el mundo no llegó al conocimiento divino por sapiencia, plugo a Dios que por la ignorancia y la sencillez de la predicación fueran salvados los creyentes. Y si, en fin, pretendiéramos persuadirnos de si reside en el poder del hombre encontrar la solución de lo que investiga y busca, y si la tarea en que viene empleándose de tan dilatados siglos a hoy le enriqueció con alguna verdad fundamental y le proveyó de algún principio sólido, yo creo que, hablando en conciencia, se me confesará que toda la adquisición que alcanzó al cabo de tan largo estudio es la de haber aprendido a reconocer su propia flaqueza. La ignorancia que naturalmente residía en nosotros ha sido después de tantos desvelos corroborada y confirmada. Ha ocurrido a los hombres verdaderamente sabios lo que acontece a las espigas, las cuales van elevándose y levantan la cabeza derecha y altiva mientras están vacías, pero cuando están llenas y repletas de granos en su madurez, comienzan a humillarse y a bajar los humos. Análogamente, los hombres que lo experimentaron todo y lo sondearon todo, como no encontraron en ese montón de ciencia ni en la provisión de tantas cosas heterogéneas nada fundamental ni firme, sino sólo vanidad, renunciaron a su presunción y concluyeron por reconocer su condición natural. Es lo que Velleyo reprocha a Cota y a Cicerón, diciéndoles que la filosofía les enseñó a convencerse de su ignorancia. Ferecides, uno de los 7 sabios, escribió a Tales momentos antes de expirar, diciéndole que había ordenado a los suyos, luego que le hubieran enterrado, que le llevaran sus manuscritos para que, si satisfacían a aquel y a los otros sabios, los publicaran, o para que los destruyeran de encontrarlos insignificantes. Mis escritos, añadía, no contienen ningún principio cierto que me satisfaga, así que no tengo la pretensión de haber conocido la verdad, ni la de haberla alcanzado. Hago entrever las cosas, más que las descubro. El hombre más sabio que haya jamás existido, cuando le preguntaron qué era lo que sabía, respondió que sólo tenía noticia de que no sabía nada. Con lo cual corroboraba el dicho de que la mayor parte de las cosas que conocemos es la menor de la que ignoramos, es decir, que aquello mismo que creemos saber es una parte pequeñísima de nuestra ignorancia. Conocemos las cosas en sueños, dice Platón, pero las ignoramos en realidad. Casi todos los antiguos dijeron que no podía conocerse nada, comprenderse nada, ni saberse nada, que nuestros sentidos eran limitados, nuestra inteligencia débil y nuestra existencia efímera, decía Cicerón. Del propio Cicerón, que debió al saber toda su fortuna, dice Valerio que cuando llegó a viejo amaba ya menos las letras, y que mientras las cultivó, hízolo sin inclinarse a ninguna solución, siguiendo la que le parecía probable, propendiendo ya a una doctrina, ya a otra, y manteniéndose constantemente en la duda de la academia. Yo no daré como seguro nada de lo que he de decir. Investigaré cuanto pueda, mas dudando siempre y desconfiando de mí mismo. Cicerón. Sería muy ventajoso para mi propósito considerar al hombre en común, en su manera de ser, en conjunto, puesto que el vulgo juzga la verdad no por la calidad de las razones, sino por el mayor número de hombres que de igual modo opinan. Pero dejemos tranquilo al pueblo, que duerme aunque parece despierto, que está a 2 pasos de la muerte aunque parece vivir y ver, diría Lucrecio,
que ni juzga ni siente según su propia experiencia, que no emplea sus facultades y las deja ociosas. Quiero considerar al hombre superior. Considerémosle, pues, en el reducido número de personajes escogidos que, habiendo sido naturalmente dotados de facultades excelentes, las perfeccionaron y aguzaron por estudio y por arte y llevaron su entendimiento a la región más alta que pueda alcanzarse. Tales hombres guiaron su alma en todos sentidos y la dirigieron a todos los lugares, la auxiliaron y favorecieron con todos los recursos extraños que le fueron favorables, la enriquecieron y adornaron con todo lo que pudieron hallar para su perfeccionamiento en el mundo exterior e interior. En ellos, pues, se encierra la perfección suprema de la humana naturaleza. Ellos proveyeron el mundo de reglamentos y leyes e instruyeron a los demás hombres por medio de las artes y las ciencias y les dieron ejemplo con sus admirables costumbres. Me limitaré solo a esos hombres, a su testimonio y experiencia, y veremos hasta dónde llegan y los progresos que hicieron. Los defectos y enfermedades que nos muestra esa selección debe el mundo todo considerarlos como propios. El que se consagra a la investigación de la verdad llega a las conclusiones siguientes. Unas veces la encuentra, otras declara que no puede descubrirla por ser superior a nuestras facultades, y otras que permanece buscándola. Toda la filosofía se halla comprendida en estas tres categorías: buscar la verdad, la ciencia y la certeza. Los peripatéticos, los discípulos de Epicuro, los estoicos y otras sectas creyeron haberla encontrado y echaron los fundamentos de las ciencias que poseemos, que consideraron más incontrovertibles. Clitomaco, Carnéades y los académicos desesperaron de encontrar la verdad y juzgaron que nuestras facultades eran incapaces para ello. Estos dejaron sentado el principio de la humana debilidad, y fueron los que contaron mayor número de adeptos, superiores también en calidad. Pirro y otros escépticos o epiquistas, que según testimonian algunos antiguos, sacaron sus doctrinas de Homero, de los 7 sabios, de Arquíloco y de Eurípedes, y entre aquellos incluyeron también a Zenón, Demócrito y Genófanes, declaran que se encuentran en el camino de la investigación de la verdad y juzgan que los que creen haberla encontrado son víctimas de un error grande, considerando además que hay una vanidad demasiado temeraria en los que aseguran que las fuerzas humanas no son capaces de alcanzarla, pues el fijar la medida de nuestros alcances en conocer y juzgar la dificultad de las cosas suponen una ciencia extremada de que dudan que el hombre sea capaz. Si alguien cree que nada se sabe, no sabe si puede saberse algo por donde se pueda afirmar que nada se sabe, diría Lucrecio. La ignorancia que se conoce, que se juzga y que se condena no es una ignorancia completa. Para serlo, sería necesario que se ignorara a sí misma, de suerte que la tarea de los pirronianos consiste en dudar de las cosas y en inquirirse de las mismas, no asegurándose ni dando fe de nada. De las 3 acciones que el alma realiza, la imaginativa, la apetitiva y la consentiva, aceptan sólo las 2 primeras. La última mantiénenla en situación ambigua, sin inclinación ni aprobación hacia la más ligera idea. Zenón representaba gráficamente las 3 facultades del alma del siguiente modo: con la mano extendida y abierta, la apariencia; con la mano entreabierta y los dedos un poco doblados, la facultad consentiva; y con la mano cerrada significaba la comprensión. Y si con la mano izquierda oprimía el puño más estrechamente, representaba la ciencia. Ese estado de su juicio, recto e inflexible, que considera todos los objetos sin aplicación ni consentimiento, los encamina a la ataraxia, que es un estado de alma apacible y tranquilo, exento de las sacudidas que recibimos por la impresión de la opinión y ciencia que creemos tener de las cosas, de la cual emanan el temor, la avaricia, la envidia, los deseos inmoderados
la ambición, el orgullo, la superstición, el amor a lo nuevo, la rebelión, la desobediencia, la testarudez y casi todos los males corporales. Y hasta se libran los pirronianos del celo de su disciplina, merced a sus procedimientos de doctrina, porque nada toman a pecho y nada les importa ser vencidos en las disputas. Cuando dicen que los cuerpos buscan su centro de gravedad, entristeceríales el ser creídos, y prefieren que se les contradiga para engendrar así la duda y aplazamiento del juicio, que es el fin que persiguen. No establecen sus proposiciones sino para combatir los reparos que les hagamos. Cuando se aceptan las suyas, combátenlas del mismo modo. Todo les es igual, a nada se inclinan. Si sentáis que la nieve es negra, argumentarán que es blanca. Si aseguráis que no es ni blanca ni negra, ellos mantendrán que es lo uno y lo otro. Si sostenéis que no sabéis nada, ellos asegurarán que no estáis en lo cierto. Y si afirmativamente aseguráis encontraros en un estado de duda, tratarán de convenceros de que no dudáis, o de que no podéis asegurar a ciencia cierta que dudéis. Merced a esta duda llevada al último límite, se separan y dividen de muchas opiniones, hasta de aquellas que mantuvieron la duda y la ignorancia. ¿Por qué no ha de ser lícito a los dogmáticos, de los cuales unos dicen verde y otro amarillo, profesar la duda como nosotros? ¿Hay algo que pueda someterse a vuestra consideración para aprobarlo o rechazarlo que no sea fácil acoger como ambiguo? Puesto que los demás son arrastrados por las ideas de su país, o por las que recibieron de su familia, o por el azar, sin escogitación ni discernimiento, a veces antes de hallarse en la edad de la reflexión, a tal o cual opinión, hacia la secta estoica o la de Epicuro, a las cuales se encuentran amarrados y sujetos como una presa de que no pueden libertarse ni desligarse, se adhieren a cualquier escuela, secta, doctrina o sistema, como los náufragos se agarran a la primera roca que les depara el azar, decía Cicerón. ¿Por qué no ha de serles dado mantener su libertad y considerar las cosas libremente, sin ningún género de servidumbre? Tanto más libres e independientes, cuanto que tienen pleno poder de juzgar, decía Cicerón. ¿No es mucho más conveniente el verse desligado de la necesidad que sujeta a los demás? ¿No es 1000 veces preferible permanecer en suspenso a embrollarse en tantísimos errores como forjó la humana fantasía? ¿No vale más suspender el juicio que sumergirse en 1000 sediciosas querellas? ¿A qué partido me inclinaré? Inclinaos al que os plazca, siempre y cuando que adoptéis alguno. Respuesta necia a que sin embargo todo dogmatismo nos conduce, puesto que con él no nos es permitido ignorar lo que en realidad ignoramos. Adoptad la doctrina más acreditada. Jamás será tan incontrovertible que no os sea indispensable para sustentarla atacar y combatir 1000 y 1000 doctrinas opuestas. Así que mejor es apartarse de la lucha. Si es lícito a cualquiera abrazar tan firmemente como el honor y la vida las ideas de Aristóteles sobre la eternidad del alma y rechazarlas de Platón sobre el mismo punto, ¿por qué ha de impedirse que los escépticos las pongan en tela de juicio? Si Panecio se abstiene de emitir su opinión sobre los arúspices, sueños, oráculos, vaticinios y otros medios adivinatorios en que los estoicos creen, ¿por qué el sabio no ha de osar poner en duda lo terreno y lo extraterreno, como Panecio los oráculos, por haberlo aprendido de sus maestros conforme a la doctrina de su escuela, de la cual aquel es sectario y también jefe? Si el que formula un juicio es un niño, desconoce los fundamentos del mismo. Si es un sabio, es víctima de alguna preocupación. Los pirronianos se reservaron una ventaja inmensa en el combate, desechando todo medio de defensa. Nada les importa que se les ataque con tal de que ellos ataquen también. Todo les sirve de argumento. Si vencen, vuestra proposición cojea. Si sois vosotros los vencedores, la suya. Si flojean, acreditan su ignorancia. Si vosotros incurrís en esa falta, acreditáis la vuestra.
Si aciertan a probar que nada puede ser conocido, todo marcha a maravilla. Si no logran demostrarlo, todo va igualmente bien. Para que al presentarse en una cuestión argumentos contradictorios de igual fuerza, sea más fácil que cada una de las partes contendientes se quede con su parte de razón. Más bien, se complacen en demostrar que una cosa es falsa, que en hacer ver que es verdadera, y en patentizar lo que no es que lo que es realmente, e igualmente lo que no creen que lo que creen. Las palabras que profieren son: yo no siento ningún principio, no es así, ni tampoco de otro modo. La verdad no se me alcanza. Las apariencias son semejantes en todas las cosas. El derecho de hablar en pro y en contra es perfectamente lícito. Nada me parece verdadero que no pueda parecerme falso. Su frase sacramental es EP, es decir, sostengo, pero no me decido. Estos son sus estribillos y otros de parecido alcance. El fin de los mismos es la pura, cabal y perfectísima suspensión del juicio. Sírvense del raciocinio para inquirir y debatir, mas no para escoger ni fijar. Imagínese una perpetua confesión de la ignorancia y un juicio que jamás se inclina a ningún principio, sean cuales fueren las ideas, y se comprenderá la doctrina pirroniana, la cual explico lo mejor que me es dable, porque muchos encuentran difícil el penetrar bien sus principios. Los autores mismos que de ella trataron muéstranla un tanto oscura, y no todos coinciden en la determinación de sus miras. En las acciones de la vida, los pirronianos proceden como todo el mundo. Déjanse llevar por las naturales inclinaciones, lo mismo que por el impulso y la tiranía de las pasiones. Acomódanse a las leyes y a las costumbres y siguen la tradición de las artes. Porque Dios no nos concedió el conocimiento de estas cosas, y sí el disfrute de las mismas, decía Cicerón. Déjanse guiar por lo que a los demás conduce, sin interponer observación ni juicio, por lo cual no me parece muy verosímil lo que de Pirro se cuenta. Diógenes Laercio nos lo presenta como estúpido e inmóvil, viviendo una existencia selvática e insociable, aguardando con toda tranquilidad el choque de los carros en las calles, colocándose ante los precipicios y rechazando el sujetarse a las leyes. Todo lo cual va más allá de su disciplina. No pretendió Pirro convertirse en piedra ni en cepo, sino que quiso ser hombre vivo para discurrir y razonar, gozar de todos los placeres y comodidades naturales y hacer uso de todos sus órganos corporales y espirituales, ordenada y normalmente. Los privilegios fantásticos, imaginarios y falsos que el hombre usurpó al pretender gobernar, dictar órdenes, establecer principios y afirmar la verdad, desechólos, renunciando a ellos. Ninguna secta filosófica existe que no se vea obligada a practicar y seguir infinidad de cosas que no comprende ni advierte, si quiere vivir en el mundo. Cuando se va por el mar, ignórase si tal designio será útil o inútil. El viajero tiene que suponer que el barco que le lleva es excelente, experimentado el piloto y la estación favorable. Circunstancias todas solamente verosímiles, a pesar de lo cual vese obligado a aceptarlas y a dejarse guiar por las apariencias, siempre y cuando que éstas no aparezcan al descubierto. Tiene un cuerpo y un alma, los sentidos le empujan, el espíritu le agita. Aun cuando el hombre encuentre en su mente la manera de juzgar de los pirronianos y advierta que no debe formular ninguna opinión determinada por hallarse sujeta a error, no por eso deja de ejecutar todos los actos que le impone la vida. ¿Cuántas artes existen cuyo fundamento es más bien conjetural que científico, que no deciden de la verdad ni del error y que caminan a tientas? Reconocen los pirronianos la existencia de la una y del otro, e igualmente la posesión de los medios para investigarlos, pero no para separarlos. Vale infinitamente más el hombre dejándose guiar por el orden natural del mundo, sin meterse a inquirir causas y efectos.
Un alma limpia de prejuicios dispone naturalmente de ventajas grandes para gozar la tranquilidad. Las gentes que inquieren y rectifican sus juicios son incapaces de sumisión completa. Así, en los preceptos relativos a la religión, como en las leyes políticas, los espíritus sencillos son más dóciles y fáciles de gobernar que los avisados y adoctrinados en las causas divinas y terrenales. Nada surgió del humano entendimiento que tenga mayores muestras de verosimilitud, ni sea de utilidad más grande que la filosofía pirroniana, que presenta al hombre desposeído de todas armas, reconociendo su debilidad natural, propio para recibir de lo alto cualquier fuerza extraña, tan desprovisto de ciencia mundanal como apto para que penetre en él la divina, aniquilando su juicio para dejar a la fe mayor espacio, ni de creyente ni amigo de fijar ningún dogma contra las opiniones recibidas. Humilde, obediente, disciplinado, estudioso, enemigo jurado de la herejía y eximiéndose por consiguiente de las irreligiosas y vanas ideas introducidas por las falsas sectas, carta blanca, en fin, dispuesta a recibir de la mano de Dios los signos que al Altísimo plazca señalar. Cuanto más nos encomendamos y sometemos a Dios y renunciamos a nosotros mismos, mayor valor alcanzamos. Acepta en buen hora y cada día, dice el Eclesiastés, las cosas según el aspecto con que a tus ojos se ofrezcan. Todo lo demás sobrepasa los límites de tu conocimiento. Dios conoce el fondo del pensamiento humano, que es pura vanidad. He aquí cómo de las tres sectas generales de la filosofía, dos hacen profesión expresa de duda e ignorancia. En la de los dogmáticos, que es la tercera, fácil es echar de ver que la mayor parte de los filósofos, si adoptaron la certeza, fue más bien por presunción. No pensaron tanto en establecer principios incontrovertibles como en mostrarnos el punto a donde habían llegado en el requerimiento de la verdad. Mejor o más bien que conocer la verdad, lo que los sabios hacen es imaginarla. Declarando Timeo a Sócrates que sabía del mundo, de los hombres y los dioses, empieza por decir que le hablará como de hombre a hombre y que bastará con que sus razones sean probables como las de cualquier otro, porque las exactas no están en su mano, ni tampoco la de ningún hombre mortal. Lo cual imitó así uno de sus discípulos. Me explicaré como mejor pueda, mas no creáis que lo que yo diga es cierto e inmutable como si lo pensara Apolo Piteo. Yo no soy más que un pobre mortal que se deja conducir por conjeturas probables, decía Cicerón. Y en lo que sigue sobre el discurso del menosprecio de la muerte, Cicerón interpretó así las ideas de Platón. Si por acaso, al disertar sobre la naturaleza de los dioses y el origen del mundo, el resultado fuera inferior a nuestro deseo, no hay razón para que nos maravillemos, pues justo es tener presente que yo, como ahora hablo, soy hombre y vosotros que me juzgáis, hombres también. De suerte que si yo expongo suposiciones probables, no debéis exigirme más. Cicerón. Aristóteles amontona ordinariamente gran número de opiniones y creencias contradictorias para compararlas con sus ideas y hacernos ver que toca de cerca la verosimilitud, pues la verdad no se demuestra con el apoyo de la autoridad y testimonio ajenos. Por eso Epicuro evitó religiosamente alegar en sus escritos los pareceres de los demás. Aristóteles es el príncipe de los dogmáticos y nos enseña que el mucho saber engendra el dudar. En sus obras se ve una oscuridad buscada y tan inextricable que no es posible conocer a ciencia cierta lo que dice. Sus doctrinas son el pirronismo bajo una forma resolutiva. Oíd la protesta de Cicerón, que nos explica lo que acontece en la mente de los demás fundándose en sus propias ideas. Los que desean conocer nuestra opinión sobre todos y cada cosa llevan su curiosidad demasiado lejos.
El sistema que en filosofía viene rigiendo hasta nuestra época es el fundado por Sócrates, renovado por Arcesilao, confirmado por Carnéades. Discutirlo todo y no afirmar nada de una manera terminante, he aquí el principio fundamental de estos sistemas. Nosotros decimos que hay siempre algunos errores interpuestos entre las verdades y que la semejanza entre unos y otras es tal que no hay criterio seguro para reconocer ni para afirmar dónde está la verdad con absoluta certeza. ¿Por qué no sólo Aristóteles, sino la mayor parte de los filósofos, simularon dificultades sin cuento y entretuvieron la curiosidad de nuestro espíritu, dándole materia para que royera ese hueso vacío y descarnado? Clitómaco afirmaba que jamás había podido comprender la opinión de Carnéades después de haber leído y releído sus escritos. ¿Por qué rehuyó Epicuro la sencillez en los suyos y a Heráclito se le llamó el tenebroso? La dificultad es una moneda de que los sabios se sirven como los jugadores del pasapasa para que quede oculta la insignificancia de su arte. La estupidez humana con ella se cree pagada. Heráclito adquirió fama entre la gente necia a causa de la oscuridad de su lenguaje, pues los ignorantes admiran más las ideas cuando las ven ocultas entre palabras incomprensibles, decía Lucrecio. Cicerón reprende a algunos de sus amigos porque emplearon en la astrología, el derecho, la dialéctica y la geometría más tiempo del que esas artes merecían, lo cual les apartaba de los deberes de la vida, que son ocupación más provechosa y honrada. Los filósofos cirenaicos desdeñaban igualmente la física y la dialéctica. Zenón, en el preliminar de sus libros de la República, declara inútiles todas las artes liberales. Crisipo decía que todo lo que Platón y Aristóteles habían escrito sobre la lógica era cosa de divertimento y ejercicio, y que no podía resignarse a creer que hubieran hablado formalmente de una materia tan fútil. Plutarco dice otro tanto de la metafísica. Epicuro hubiéralo dicho también de la retórica, de la gramática, de la poesía, de las matemáticas y de todas las ciencias, excepto de la física. Sócrates consideraba todas las ciencias como inútiles menos la que tiene por fin el estudio de las costumbres y el de la vida. Sea cual fuere la cuestión que se le propusiera, hacía siempre que el cuestionador le diera cuenta de la situación de su vida presente y pasada, la cual consideraba y juzgaba, estimando inferior y subordinando a aquel todo aprendizaje diferente. En poco estimo yo ese saber que no hace más virtuosos a los sabios, decía Salustio. Así que la mayor parte de las artes fueron desdeñadas por el saber mismo. Pero los sabios no creyeron desacertado ejercitar en ellas su espíritu, aun sabiendo de antemano que no podían esperar ningún resultado provechoso. Por lo demás, unos consideran a Platón como dogmático, otros como escéptico, quienes en ciertos puntos lo primero, quienes en otro lo segundo. Sócrates, ordenador de sus diálogos, anima constantemente la disputa, pero jamás la resuelve, ni le satisface ninguna conclusión. Y declara que su ciencia no es otra que la de argumentar. Homero consideraba que todas las sectas filosóficas tenían igual fundamento. Con tal principio mostraba que debe sernos indiferentes seguir cualquiera de ellas. Dícese que de Platón nacieron 10 escuelas diferentes. No es de extrañar, por tanto, que ninguna otra doctrina sea tan inclinada a la duda y a no aseverar nada como la suya. Decía Sócrates que las parteras, al adoptar la profesión cuyo fin es sacar al mundo felizmente lo que engendran los demás, abandonaban el oficio de engendrar, y que él, merced al dictado de sabio que los dioses le habían concedido, dejaba de procrear hijos espirituales, conformándose con ayudar y favorecer con su concurso a los demás, revelándole su naturaleza y engrasando sus conductos para facilitar el paso de su fruto,
juzgarlo, bautizarlo, alimentarlo, fortificarlo, fajarlo y circuncidarlo, ejerciendo su entendimiento en provecho ajeno. La mayor parte de los filósofos dogmáticos, como los antiguos advirtieron en los escritos de Anaxágoras, Parménides, Genófanes y otros, escribieron de una manera dudosa y ambigua, inquiriendo más que instruyendo, aunque a veces entremezclaran su estilo con algunos toques doctrinales. Lo propio se nota en Séneca y Plutarco, quienes sientan principios antitéticos, lo cual se echa de ver leyéndolos con detenimiento. Los que ponen de acuerdo la doctrina de los jurisconsultos debieran en primer término armonizar las ideas contradictorias de un mismo autor. Platón gustaba filosofar por diálogos para poner en boca de distintos personajes la diversidad y variación de sus propias fantasías. Examinar las ideas desde distintos puntos de vista vale tanto o más que considerarlas desde uno solo. La utilidad es mayor. Tomemos un ejemplo de nosotros mismos. Las resoluciones son el fin del hablar dogmático y resolutivo. Así, nuestros parlamentos las presentan al pueblo como más ejemplares, propias a mantener en él la reverencia que debe a las asambleas, principalmente por la comparecencia de las personas que las forman. Emanan no tanto de las conclusiones cotidianas, comunes a todo juez, como del examen y consideración de raciocinios opuestos y diferentes a que los principios se prestan. El más amplio campo para las discusiones de unos filósofos con otros reside en las contradicciones y diversidad de miras en que cada uno de ellos se encuentra embarazado, como en un callejón sin salida, unas veces de intento para mostrar la vacilación del espíritu humano en todas las cosas, otras obligado a ello por la volubilidad e incomprensibilidad de las mismas, lo cual pone de manifiesto la evidencia de aquella máxima que dice que en un lugar resbaladizo y sin resistencia debemos suspender nuestro crédito. Pues, como asegura Eurípides, las obras de Dios nos proporcionan obstáculos por diverso modo. Principio semejante al que Empédocles sentaba en sus libros como agitado de un furor divino por el requerimiento de la verdad. No, decía, nada experimentamos, nada vemos. Todas las cosas nos están ocultas. Ninguna existe que podamos reconocer. En lo cual coincidía con estas palabras de la Sagrada Escritura. Los pensamientos del hombre son tímidos e inciertas nuestras invenciones y nuestras previsiones, dice el libro de la Sabiduría 10:14. No hay que extrañar que los mismos filósofos que desesperaron de encontrar la verdad, la buscaran con tanto ahínco y placer. El estudio es una ocupación grata, tan grata que los estoicos incluyen entre los demás placeres el que proviene del ejercicio del espíritu, recomiendan la moderación y encuentran intemperancia en el saber excesivo. Estando Demócrito comiendo, le sirvieron unos higos que sabían a miel, y al instante se echó a buscar en su espíritu la causa de tan inusitado gusto. Para ponerse en camino de averiguarla, iba a levantarse de la mesa con objeto de ver el sitio de donde los higos se habían sacado, cuando su criada, que se hizo cargo de la extrañeza del amo, le dijo, riendo, que no se rompiera la cabeza con investigaciones, pues el sabor a miel dependía de que guardó la fruta en una vasija que la había contenido. Disgustóse el filósofo con la mujer por haberle quitado la ocasión de inquirir y robado el objeto de su curiosidad. «Me has dado un mal rato», le dijo, «pero no por ello dejaré de buscar la causa como si fuera natural». Y no hubiera dejado gustosísimo de encontrar un fundamento verosímil a lo que en realidad era falso y artificial. Esta anécdota de un filósofo grande y famoso nos demuestra claramente la pasión hacia el estudio que nos empuja a la persecución de las causas mismas de cuya solución desesperamos. Plutarco refiere un caso análogo de un hombre que se oponía a que se le sacara del error por no perder el placer de buscarlo. De otro se habla que no quería que su médico le curase la sed de la fiebre por no perder el gozo de calmarla bebiendo. Mejor es aprender cosas superfluas que no aprender nada, diría Séneca.
Acontece que en algunos alimentos que tomamos existe solamente el placer sin que sean nutritivos o sanos. Así, lo que nuestro espíritu obtiene de la ciencia no deja de ser grato, aunque no sea ni alimenticio ni saludable. Análogamente, lo que nuestro espíritu alcanza de la ciencia tampoco deja de procurarnos goces que no son saludables ni provechosos. La reflexión de las cosas de la naturaleza, dicen los filósofos, es alimento propio a nuestro espíritu porque eleva nuestra alma y hace que desdeñemos las cosas bajas y terrenales por la comparación con las superiores y celestes. La investigación misma de lo oculto y grande es gratísima hasta para quien logra alcanzar, si no el respeto y temor de juzgarlas. La imagen vana de esta curiosidad enfermiza vese más palmaria todavía en ese otro ejemplo que se oye con frecuencia en sus labios. Eudoxio deseaba, y para lograrlo rogaba ardientemente a los dioses, que le permitieran una vez siquiera ver el sol de cerca, penetrarse de su forma, grandeza y hermosura, aunque el fuego del astro le abrasara. Quería, a costa de su vida, alcanzar una ciencia de cuya posesión no podía sacar ningún provecho, y por un pasajero conocimiento perder cuantos había adquirido y cuantos adquirir pudiera en lo sucesivo. Dudo mucho que Epicuro, Platón y Pitágoras dieran como moneda, contante y sonante, sus doctrinas sobre los átomos, las ideas y los números. Eran sobrado cuerdos para sentar como artículos de fe cosas tan inciertas y debatibles. Lo que en realidad puede asegurarse es que, dada la oscuridad de las cosas del mundo, cada uno de aquellos grandes hombres procuró encontrar tal cual imagen luminosa. Sus almas dieron con invenciones que tuvieran al menos una verosimilitud aparente que, aunque no fuera la verdad, pudiera sostenerse contra los argumentos contrarios. Los sistemas filosóficos no son sino invenciones del genio de cada filósofo, diría Séneca. Un hombre de la antigüedad, a quien se vituperaba por profesar la filosofía, en la cual sin embargo no hacían gran caso, respondió que en eso consistía la esencia del filosofar. Han querido los sabios pesarlo todo, examinarlo todo, y han hallado tal labor adecuada a la natural curiosidad que forma parte integrante de nuestra naturaleza. Algunos principios sentáronse como evidentes para beneficio y provecho de la paz pública, como las religiones. Por eso las doctrinas que constituyen el sostén de los pueblos no la ahondaron tan a lo vivo, a fin de no engendrar rebeldía en la obediencia de las leyes ni en el acatamiento de las costumbres. Platón, sobre todo, presenta al descubierto esa tendencia, pues cuando escribe según sus ideas nada sienta como evidente, pero cuando ejerce de legislador adopta un estilo autoritario y doctrinal en el cual ingiere sus invenciones más peregrinas, tan útiles para llevar la persuasión al vulgo como ridículas para la propia convicción individual, convencido de lo blandos que somos para recibir toda suerte de impresiones, sobre todo las más osadas y singulares. Por eso, en sus leyes cuida mucho de que en público se canten exclusivamente poesías cuyos argumentos tiendan a algún fin útil. Siendo tan fácil imprimir toda clase de fantasmas en el humano espíritu, es injusto el no apacentarlo con mentiras provechosas en vez de suministrarle otras que sean inútiles o dañosas. En su República dice de una manera terminante que para provecho de los hombres hay con frecuencia necesidad de engañarlos. Fácil es echar de ver que algunas sectas persiguieron con más ahínco la verdad y que otras, en cambio, enderezaron sus miras a lo útil, por donde ganaron mayor crédito. La miseria de nuestra condición hace que aquello que, como más verídico se presenta a nuestro espíritu, deje de aparecernos como más provechoso para la vida. Hasta las sectas más avanzadas, la de Epicuro, la pirroniana y la llamada nueva académica, vense obligadas en última instancia a plegarse a las necesidades de la vida y de las leyes civiles. Exceptuando las religiones y las leyes,
Los filósofos tamizaron todas las ideas, ya en un sentido o ya en otro. Cada cual se esforzó por interpretarlas a tuertas o a derechas, pues no habiendo encontrado nada, por oculto que estuviera, de que no hayan querido hablar, necesario les fue forjar locas conjeturas, y no es que las consideraran como fundamentales ni irrevocables para la demostración de la verdad. Sirviéronse de ellas como de simple ejercicio para sus estudios. Se diría que al escribir no les movía tanto el sentimiento de la verdad como el deseo de ejercitar sus facultades con un tema difícil. Y si así no fuera, ¿cómo explicarnos la inconstancia, variedad y vanidad de opiniones formuladas por tantos talentos admirables y singulares? Y en efecto, ¿qué cosa hay más vana que pretender que adivinemos la divina providencia por medio de las analogías y conjeturas que hemos ideado? Someterle y someter al mundo a nuestra capacidad y a nuestras leyes, servirnos a expensas de la divinidad, de la escasa inteligencia que el Señor se dignó concedernos, y no sabiéndonos dable, más que elevar la mirada a su trono glorioso, haberle rebajado trasladándole a la tierra en medio de nuestra corrupción y de nuestras miserias. Entre todas las ideas de la antigüedad relativas a la religión, me parece la más verosímil y aceptable la que reconoce a Dios como un poder incomprensible, origen y conservador de todas las cosas, todo bondad, todo perfección, aceptando de buen grado la reverencia y honor que los humanos le tributan, sean cuales fueren las formas del culto. Júpiter todopoderoso, Padre y Madre del mundo, de los dioses y de los reyes, decía Valeriano Sorano. Este celo universal por la adoración de la divinidad fue visto en el cielo con buenos ojos. Todos los pueblos alcanzaron fruto de las prácticas devotas. Los hombres perversos y las acciones impías alcanzaron siempre el castigo que merecieron. Las historias paganas encuentran dignos y justos los oráculos y prodigios empleados en provecho del pueblo y dedicados a sus divinidades fabulosas. El Hacedor, por su misericordia infinita, se dignó a veces fomentar con sus beneficios temporales los tiernos principios que con la ayuda de la razón nos formamos de él a través de las imágenes falsas de nuestras ensoñaciones. Y no sólo falsas, sino también impías e injuriosas son las que el hombre se forjó de Dios. De todos los cultos que San Pablo encontró en Atenas, el que le pareció más excusable fue el consagrado a una divinidad oculta y desconocida. Pitágoras se acercó más a la verdad al juzgar que el conocimiento de esta causa primera y ser de los seres debía ser indefinido, sin prescripción, imposible de formular, que no era otra cosa que el supremo esfuerzo de nuestro espíritu hacia el perfeccionamiento, cada cual amplificándolo conforme a la fuerza de sus facultades. Numa quiso acomodar a esta creencia la devoción de su pueblo, hacer que profesara una religión puramente mental, sin objeto determinado ni aditamento material. Idea vana e impracticable, pues el humano espíritu es incapaz de mantenerse vagando en esa infinidad de pensamientos informes. Precísale concretarlos en cierta imagen a su semejanza. La majestad divina consintió en dejarse circunscribir en algún modo dentro de los límites naturales. Sus sacramentos sobrenaturales y celestiales muestran signos de nuestra terrenal condición. Su adoración se exterioriza por medio de oficios y palabras sensibles, pues el hombre es quien cree y ora. Dejando aparte otros argumentos pertinentes a este punto, digo que no me resigno a creer que la vista de nuestros crucifijos y las pinturas del suplicio de nuestro Redentor, los ornamentos y ceremonias de nuestros templos, los cánticos entonados al unísono de nuestra mente y la impresión de los sentidos no llenen el alma de los pueblos de una eficacísima unción religiosa. Entre las divinidades a que se dio forma corporal, conforme la necesidad lo requirió a causa de la universal ceguera, creo que yo me hubiera afiliado de mejor grado a los adoradores del sol. El universal resplandor, la antorcha del mundo.
Si del Hacedor Supremo el semblante majestuoso tiene ojos, sus ojos son los rayos del sol, radiantes, que comunican la vida a todo lo existente, que nos guardan y sustentan, y contemplan todos nuestros actos. Ese sol hermoso e inmenso que engendra nuestras estaciones según entra o sale de sus 12 viviendas, que llena el universo con sus virtudes, que sólo un rayo de sus ojos disipa las nubes, espíritu y alma del mundo, que brilla, resplandece, que en el espacio de un día recorre el círculo del firmamento, lleno de inmensa grandeza, redondo, vagabundo y firme. El que tiene bajo su esfera la tierra por todo término, que está en reposo y en movimiento, ocioso y sin fijar residencia, primogénito de la naturaleza, padre del día. Ronsard. Decía que yo me hubiera afiliado al sol, así por su grandeza y hermosura, como por ser la parte de esta máquina del universo que está más apartada de nosotros y por lo mismo tan poco conocida que los que le tributaron culto son excusables de haberla admirado y reverenciado. Tales, el primer filósofo que trató de investigar la naturaleza divina, consideraba a Dios como un espíritu que con el agua hizo todas las cosas. Anaximandres opinaba que los dioses morían y nacían en diversas épocas y que eran otros tantos mundos infinitos en número. Anaxímenes decía que el aire era Dios, causa generadora de todas las cosas creadas y en perpetuo movimiento. Anaxágoras fue el primero que creyó que todas las cosas eran conducidas por la fuerza y dirección de un espíritu infinito. Alcmeón consideraba como divinos el sol, la luna, todos los cuerpos celestes y además el alma. Pitágoras hizo de Dios un espíritu esparcido entre la naturaleza de todas las cosas, del cual nuestras almas se emanaron. Parménides, un círculo que rodea el cielo y alimenta el mundo con el ardor de su resplandor. Empédocles decía que los dioses eran los 4 elementos de que todas las demás cosas surgieron. Demócrito a veces que las imágenes y sus circuitos son dioses, a veces que lo es la naturaleza que proyecta tales imágenes y además nuestra ciencia e inteligencia. Platón emite opiniones de diversa índole. En el diálogo titulado Timeo dice que el padre del mundo no puede nombrarse. En las leyes que es necesario abstenerse de investigar su ser, y en otros pasajes de esos mismos tratados hace otros tantos dioses del mundo, el cielo, los astros, la tierra y nuestras almas, y admite además los que, como dioses, fueron reconocidos por las antiguas leyes en cada república. Genofonte emite sobre la divinidad ideas tan encontradas como Sócrates, su maestro. Tan pronto dice que no hay que informarse de cuál sea la forma de Dios, tan pronto que el sol es Dios, o que el alma es Dios, como que no hay más que uno, o que hay varios. Speusipo, sobrino de Platón, hace de Dios cierta fuerza vital que gobierna todas las cosas y la considera como fuerza animal. Aristóteles ya afirma que Dios es el espíritu, ya que es el mundo. Otras veces dice que la tierra tuvo un origen distinto de la divinidad y otras que Dios es la lumbre solar. Genócrates cree en la existencia de 8 dioses, 5 que son otros tantos planetas, el sexto compuesto de todas las estrellas fijas, el séptimo y el octavo el sol y la luna. Heráclites Póntico oscila entre las anteriores opiniones y por fin se inclina a creer que Dios carece de sensaciones, haciendo de él la tierra y el cielo. Teofrastro divaga de un modo semejante entre todas las ideas anteriores, atribuyendo el orden del mundo unas veces al entendimiento, otras al firmamento y otras a las estrellas. Estrato afirma que la divinidad es la propia naturaleza dotada de la facultad de engendrar, aumentar o disminuir fatalmente. Zenón, la ley natural, ordenando el bien y prohibiendo el mal,
considera a aquella como un ser animado y no admite como dioses a Júpiter, Juno y Vesta. Diógenes Apoliniates se inclina a creer que es el aire. Genófanes afirma que la divinidad es de forma redonda, que ve, oye y no respira, y no tiene ninguna de las cualidades de la naturaleza humana. Aristón cree que la forma de Dios es incomprensible. La considera desprovista de sentidos e ignora si es animada o inanimada. Cleanto ya cree que es la razón, ya que es el universo, ya el alma de la naturaleza, ya el calor que envuelve y lo rodea todo. Perseo, oyente de Zenón, sostuvo que distinguió con el nombre de dioses a todos los seres que procuraron alguna utilidad a la vida humana y a las cosas mismas provechosas. Crisipo hizo una amalgama confusa de todas las ideas precedentes e incluyó entre 1000 formas de la divinidad los hombres que se inmortalizaron. Diágoras y Teodoro negaban en redondo que hubiera dioses. Epicuro hace a los dioses luminosos, transparentes y aéreos. Asegura que están colocados entre dos fuertes, entre dos mundos, a cubierto de todo accidente. Revisten la fortuna humana y disponen de nuestros miembros, de los cuales no hacen uso alguno. Dije siempre y diré que los dioses son de naturaleza supraterrena, pero creo también que estos dioses no se preocupan de la suerte del linaje humano. Enio. Confiad ahora en vuestras filosofías. Alabaos de haber encontrado la verdad en medio de semejante baraúnda de cerebros filosóficos. La confusión de las humanas ideas ha hecho que las multiplicadas costumbres y creencias que se oponen a las mías me instruyan más que me contrarían. No me enorgullecen tanto cuanto me humillan al confrontarlas. Y han sido causa, además, de que todo aquello que expresamente no viene de la mano de Dios, lo considere como sin fundamento ni prerrogativa. Las costumbres de los hombres no son menos contrarias en este punto que las escuelas filosóficas, de donde podemos inferir que la misma fortuna no es tan diversa ni variable como nuestra razón, ni tan ciega e inconsiderada. Las cosas más ignoradas son las más propias a la deificación. Por eso, al convertir a los hombres en dioses, como hizo la antigüedad, sobrepasa la extrema debilidad de la razón. Mejor hubiera yo seguido a los que adoraron la serpiente, el perro o el buey, porque la naturaleza y el ser de esos animales nos son menos conocidos. Así que tenemos fundamento mayor para suponer de ellos todo cuanto nos place, al par que para atribuirles facultades extraordinarias y singulares. Pero haber trocado en dioses los seres de nuestra condición, de la cual debemos conocer toda la pobreza, haberles atribuido el deseo, la cólera, la venganza, los matrimonios, las generaciones y parentelas, el amor y los celos, nuestros miembros y nuestros huesos, las enfermedades y los placeres, nuestra muerte y nuestra sepultura, constituye el límite del extravío del entendimiento humano. Las cosas que por su naturaleza están apartadas de la mente divina y que a las claras se ve que son indignas de la divinidad, decía Lucrecio 5:123. Conocidos son estos dioses con sus figuras, edades, trajes y adornos, ascendencia, matrimonios, parentesco, todo ideado a imagen de la mísera especie humana, atribuyéndoles las mismas pasiones, deseos, enfermedades y odios, decía Cicerón. Haber atribuido a la divinidad no ya la fe, la virtud, el honor, la concordia, la libertad, las victorias, la piedad, sino también los placeres, el fraude, la muerte, la envidia, la vejez, la miseria, el miedo, las enfermedades, la desgracia y otras miserias de nuestra vida débil y caduca. ¿Para qué santificar en los templos nuestros vicios? Oh almas esclavizadas por la materia, incapaces de levantar los ojos al cielo, decía Persio.
Los egipcios, con una prudencia cínica, prohibían bajo la pena de la horca que nadie dijera que Serapis e Isis, sus divinidades, hubieran sido un tiempo hombres, y sin embargo, nadie entre ellos ignoraba que en realidad lo habían sido. Sus efigies, representadas con un dedo puesto en los labios, significaban a los sacerdotes, según Varrón, aquella orden misteriosa de callar su origen mortal por razón necesaria, suponiendo que el declararla apartaría a las gentes del culto que a Serapis e Isis se atributaba. Puesto que era tan vivo en el hombre el deseo de igualarse a Dios, hubiera procedido con mayor acierto, dice Cicerón, apropiándose las cualidades divinas y haciéndolas descender a la tierra, que enviando al cielo su corrupción y su miseria. Mas, considerando bien las cosas humanas, se hicieron lo uno y lo otro impelidos de semejante vanidad. Cuando los filósofos especifican la jerarquía de sus dioses y se apresuran a señalar sus parentescos, funciones y poderíos, no puede resignarse a creer que hablen con fundamento. Cuando Platón nos descifra el jardín de Plutón y los goces o tormentos materiales que nos aguardan después de la ruina y aniquilamiento de nuestro cuerpo, acomodándolos a las sensaciones que en la vida experimentamos, se ocultan en apartados parajes a cuyo alrededor crecen bosques de mirtos. La muerte misma no pudo librarles de cuidados, decía Virgilio en la Eneida 6:443. Y cuando Mahoma promete a sus fieles un paraíso tapizado, adornado de oro y pedrería, poblado de doncellas de belleza peregrina, lleno de manjares y vinos exquisitos, bien se me alcanza que todo ello es cosa de burla de que ambos echaron mano para llevarnos a sus opiniones y hacernos participar de sus esperanzas, bien acomodadas con nuestros terrenales deseos. Así, algunos de los nuestros cayeron en error parecido, prometiéndose después de la resurrección una vida mundanal, acompañada de toda suerte de placeres y dichas terrenales. ¿Cómo creer que Platón, que engendró concepciones tan celestes y que se aproximó tan de cerca a la divinidad, que se llama divino, haya estimado que el hombre, esta misérrima criatura, tuviera ninguna analogía con el incomprensible poder divino? ¿Cómo es verosímil que creyeran que nuestros lánguidos órganos ni la fuerza de nuestros sentidos fueran capaces de participar de la beatitud o de las penas eternas? Menester es reponerle, valiéndonos de la humana razón, por el tenor siguiente: si los placeres que nos prometes en la otra vida son como los que en la tierra experimenté, nada tienen de común con lo infinito. Aun cuando mis 5 sentidos se vieran colmados de gozo y mi alma poseída de todo el contento que pueda desear y esperar, bien sabemos que todo lo que puede soportar, todo reunido, nada significa. Si subsiste algo humano, no hay nada divino. Si aquello no difiere de cuanto pueda pertenecer a nuestra situación terrenal, no cuenta para nada. Mortal es todo contentamiento de los mortales. Si el reconocimiento de nuestros padres, de nuestros hijos, de nuestros amigos, podemos disfrutarlo en el otro mundo, si allí perseguimos todavía tal o cual placer, estamos dentro de las comodidades terrenales y finitas. No podemos dignamente concebir la grandeza de las encumbradas y divinas promesas si en algún modo nos es dable concebirlas. Para imaginarlas dignamente es necesario considerarlas como inimaginables, indecibles, incomprensibles y absolutamente distintas de las habituales a nuestra experiencia miserable. El corazón y la vista del hombre, dice San Pablo, son incapaces de considerar la dicha que Dios tiene preparada a quien le sigue. Y si para hacernos capaces de ello se transforma y cambia nuestro ser por medio de las purificaciones, como Platón afirma, la metamorfosis tiene que ser tan completa que, según la doctrina física, ya no seremos nosotros. Héctor era el que luchaba en combate singular, pero el que fue arrastrado por el caballo de Emonio o de Aquiles no era Héctor,
Ovidio, Tristes 3, 2, 27. Será otro ser diferente el que reciba las recompensas. Lo que cambia se disuelve, y la disolución es la destrucción, pues las partes se disgregan y desaparece su organización. Lucrecio 3, 756. Creemos, por ejemplo, que según la metempsicosis de Pitágoras, en la vivienda que imagina para las almas, el león en que se traslade el alma de César tenga las mismas pasiones ni que sea el mismo Julio César. Si tal cosa fuera cierta, tendrían razón los que sostienen esa idea contra las doctrinas de Platón, reponiéndole que el hijo podría cabalgar sobre su madre convertida en mula, y objetando con otros absurdos semejantes. ¿Pensamos acaso que en las mutaciones que tienen lugar de unos animales en otros de la misma especie, los recién venidos no son distintos de los que les precedieron? De las cenizas del fénix dicen que se engendra un gusano y luego otro fénix. ¿Quién puede imaginar que el segundo no sea distinto del primero? A los gusanos de seda se les ve como muertos y secos. El mismo cuerpo produce una mariposa, de la cual surge otro gusano que sería ridículo suponer que fuera todavía el primero. Lo que una vez dejó de existir, no existe ya jamás. Si después de nuestra muerte toda la materia que ahora constituye nuestro cuerpo se reuniera y volviera a recobrar con el tiempo la misma organización que antes tuvo, y de nuevo se iluminara con la luz de la vida, esta segunda organización no sería nada para nosotros, una vez que nuestra existencia fue interrumpida. Lucrecio 3, 159. Y cuando Platón dice que sólo la parte espiritual del hombre será la que goce de las recompensas de la otra vida, hace una afirmación desprovista de fundamento. De igual suerte que un ojo arrancado de raíz y separado del cuerpo no puede ver ningún objeto, Lucrecio 3, 562, pues en ese caso no será ya el hombre, ni por consiguiente nosotros, los que participemos de aquel goce, estando como estamos, formados de dos partes principales y esenciales, cuya separación es la muerte y ruina de nuestro ser. Pues al interrumpirse la vida, el movimiento abandona todos los sentidos y se extingue por completo, decía Lucrecio. No decimos que el hombre sufre cuando los gusanos roen sus miembros que desempeñaron las funciones vitales, ni cuando la tierra los consume. Esto en nada nos afecta, ya porque nuestro ser existe sólo en tanto que se mantiene uno por el íntimo enlace del alma con el cuerpo. Lucrecio 3, 875. Con mayor razón, ¿en qué principio de su justicia pueden fundarse los dioses para recompensar las acciones buenas y virtuosas del hombre después de su muerte, puesto que las divinidades mismas les encaminaron a ejecutarlas? ¿Por qué los dioses se ofenden y vengan en el hombre las acciones viciosas, puesto que ellos engendraron en las criaturas la condición que las movió a incurrir en falta, de la cual podrían apartarlas con la más ligera moción de su voluntad? Epicuro podría reponer lo antecedente a Platón con fundamento sobrado si sus labios no profirieran frecuentemente esta sentencia, que la naturaleza mortal no puede establecer nada sólido ni cierto sobre la inmortal. El humano entendimiento es víctima de constantes extravíos en todo, pero más especialmente cuando trata de formarse idea de las cosas que atañen a la divinidad. ¿Quién mejor que nosotros puede estar convencido de ello? Aunque le hayamos auxiliado con principios seguros e infalibles, aunque hayamos iluminado sus pasos con la santa luz de la verdad que plugo a Dios comunicarnos, vémonos a diario, por poco que nuestra mente se aparte del ordinario sendero, por poco que se desvíe de la ruta trazada y seguida por la Iglesia, que al instante se pierde, embaraza y cae en mil obstáculos, flotando y dando vueltas en el vasto mar revuelto y sin freno de las opiniones humanas, sin sujeción ni objetivo. En el momento que pierde nuestra razón aquel seguro y tradicional camino, se divide y disipa en mil rutas diferentes.